Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Ok, amada iglesia, nuevamente rayando el buenos días y buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Muy bendecidos. Gracias al Señor. Decíamos hace un momento, todo para el Señor es gratitud, ¿verdad? Y porque hoy precisamente nos permite estar aquí unidos para que a través de sus dones nos permita estar en armonía. Pues bien, hoy estamos ya en la última porción de la epístola a los Gálatas. Vamos a estar viendo de los versículos 11 al 18, la cual he titulado La nueva creación en Cristo y la centralidad de la cruz. De ahí el versículo que leyó el hermano Mauro, y con gran placer nos goza que él lo tenga ya muy presente en su corazón. Segunda de Corintios 5:17, que nos habla precisamente de esta porción que vamos a ver hoy aquí en Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18, para dar término, en donde nos habla de esa nueva creación en Cristo que nos da una centralidad en la cruz. Bien, amados hermanos y hermanas, pues hoy nos encontramos en el cierre de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, un texto precisamente que nos desafía a reflexionar sobre nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Pablo, en su amor y en su preocupación precisamente por esas iglesias que se encontraban en esa región de Galacia, nos muestra un texto que precisamente nos presenta ese amor y esa preocupación, y por lo tanto nos recuerda que tenemos una verdadera identidad en el Señor a través de la libertad, y no precisamente esa libertad que se encuentra en las obras de la ley, sino en la libertad de su gracia, de esa gracia que nos ofrece el Señor Jesucristo. Hoy es un momento crucial en nuestras vidas cristianas. Hoy, como siempre, a esto me estoy refiriendo, porque esta carta fue escrita hace aproximadamente 2000 años y pareciera que fue escrita para nosotros y que apenas fue una gran noticia de hoy por la mañana. El Señor es tan sabio y por ello es que lo estamos esperando por segunda vez. Y esta carta es para la iglesia, tú y yo somos iglesia. Entonces es un momento crucial en nuestra vida donde la autenticidad de nuestra fe siempre está a prueba, siempre. Es un mundo precisamente en donde hay muchísimas distracciones, donde hay muchísimas falsedades y sobre todo mucho divisionismo. Ustedes recordarán que en esta carta precisamente hemos estado viendo que debe de haber unidad, debe de persistir unidad. Y esta unidad emana de la propia palabra del Señor. ¿Cómo podemos encontrar esta unidad? Precisamente estando en esa diversidad de los dones que el Señor ha dado a su amada iglesia. Cuando ponemos a prueba esos dones, luego entonces sumados con la unidad que nosotros estamos ya alcanzando y por ello nos estamos perseverando, entonces vamos a encontrar esa armonía. Vamos a encontrar luego entonces en lo que nos insta el hermano Pablo a través de esta carta, para que erradiquemos por completo las obras, porque las obras de la ley no traen nada bueno para nosotros, pero lo que sí trae todo absolutamente es la gracia de la libertad que encontramos en el Señor Jesucristo.
Bueno, pues aquí en Gálatas 6 del 11 al 18, Pablo no solo cierra su epístola, sino que también nos deja un legado de advertencias y exhortaciones que son tan relevantes, que son tan vigentes y que son tan pertinentes para ti y para mí, para toda la iglesia. Obviamente esto ocurría en aquel primer siglo, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, porque eso nos dice que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Entonces, en un mundo que constantemente nos está siempre empujando a buscar la aprobación humana, Pablo nos invita ciertamente a gloriarnos, pero no a gloriarnos como nosotros conocemos y lo hacemos muy a menudo, sino a gloriarnos, en todo caso, ¿en quién? En la cruz del Señor Jesucristo. Al explorar este pasaje, debemos preguntarnos, amada iglesia, algo como lo siguiente: ¿qué significa realmente ser una nueva creación en Cristo? Lo que nos dice 2 de Corintios 5:17. ¿Qué significa ser una nueva creación? Luego entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera que nuestra fe sea verdadera, sea auténtica y que no solamente sea una fachada? Que no solamente sea eso de que nosotros andamos por la vida debajo de nuestro hombro con la Biblia, o que estemos diciendo muy a menudo el amén, el gloria a Dios, el aleluya. Esa fachada externa que nada tiene que ver con lo que en verdad hay dentro de nosotros. Entonces, quiero que me acompañes, por favor, para que desglosemos las verdades profundas que el apóstol Pablo nos presenta en este texto y que el Espíritu Santo pues nos ilumine en este camino. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos nuevamente hoy a ti, Señor. Te damos tantas gracias porque nos has permitido estar unidos, congregados como tu amada iglesia, en donde ciertamente venimos porque te amamos, Señor. Venimos porque sabemos que solamente en ti es en quien podemos encontrar y obtener esa guía que nos ha de llevar, sobre todo en este mismo mundo, a vivir una vida completa y auténtica, como quieres que seamos todos los creyentes. Te pedimos que nos permitas ese denuedo, ese arrojo, esa valentía, para que nada venga y mengüe el amor que tenemos en ti, el amor que tenemos para ti y el amor que está sobre nosotros, porque tú estás sobre nosotros. Damos gracias porque esto es así. Damos gracias porque de ninguna otra forma, bien que lo sabemos, podríamos encontrar un mejor camino, podríamos encontrar una mejor dirección, podríamos encontrar un mejor sostén. Solamente en ti. Y todo esto, Señor, te lo pedimos a través de tu Hijo bien amado, Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, quiero que te posiciones por favor allí en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18, y me acompañes con tu vista para dar lectura a estos últimos versículos que han de dar término a esta carta a los Gálatas. Y la bendita palabra del Señor dice así: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circundéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis
¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y viene el último versículo de esta epístola. Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, debemos recordar que Gálatas, la región de Gálatas, se está situando en un momento que es demasiado crítico en la historia de la iglesia primitiva. Esto de inmediato debe de posicionar en nuestra mente que no se encontraba en esa región todas las cosas bien. No, había mucho descontento por muchas situaciones que se estaban dando allí, pero esta carta, en esta carta el hermano Pablo nos dice cuál es las principales situaciones que se están dando, y están a través de las obras de la ley que tratan de estar siempre dando estos judaizantes, y que hablan precisamente de la circuncisión, que debía uno ser circuncidado para tales efectos. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ese momento crítico en la historia de la iglesia primitiva, que se da precisamente justo después de aquel concilio que hubo, y que nos habla Hechos 15, el concilio de Jerusalén, donde se discutió la cuestión, les decía a ustedes, de la circuncisión y de la ley. La carta de Pablo es una respuesta a todas estas tensiones que surgieron después de este concilio, reafirmando la libertad que los creyentes tienen en el Señor Jesucristo. Bueno, entonces al cerrar la epístola, otra vez el apóstol Pablo menciona los temas de más importancia que él mencionó a través de ella. Hagan de cuenta ustedes que está haciendo una compilación o una conclusión de todos los temas que él estuvo tratando. Entonces podemos decir que en esta conclusión el apóstol hace un resumen de algunos temas mencionados y cita algunos asuntos que eran de suma importancia para él. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar 4 marcas que nos brindan y nos hacen ver el carácter que tenía el apóstol Pablo, y que estas marcas son símbolos de su fe en su Salvador, es decir, en el Señor Jesucristo. Y estas marcas luego entonces las tendrías que tener tú, y las tendría que tener yo, y las tendría que tener toda la iglesia. ¿Cuáles son esas marcas? La primera marca nos habla del autógrafo del apóstol Pablo. La vamos a ver en el versículo 11. La segunda marca del carácter del hermano Pablo nos habla de la acusación que tiene contra sus adversarios y contra los que están en contra del Señor. La tercera marca del carácter es la gloria de Pablo. Y la última marca es la bendición paulina. La primera que te decía, el autógrafo del apóstol Pablo, que viene en el versículo 11, nos debe de enseñar para que tú y yo sepamos cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra identidad como cristianos, como creyentes, delante del Señor y delante de este mundo perverso y caído. La segunda marca, que abarca de los versículos 12 y 13, nos habla de que se debe de hacer una acusación siempre contra los adversarios que están latentes y que están siempre contra el Señor. No nos debemos callar, porque si no, entonces el pecado nos va a contar a ti y a mí. Cuando no nos damos cuenta del pecado, bueno, no nos hemos dado cuenta, no sabemos qué pasa, pero cuando estamos conscientes y sabemos que alguien está pecando, tenemos que acusarlo, tenemos que enfrentarlo.
La tercera marca que nos marca sobre el carácter del hermano Pablo nos dice cuál es la gloria de Pablo. Vamos a ver qué es la gloria en el Señor Jesucristo. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Eso viene en los versículos 14 al 16. Y por último, la bendición paulina, que tiene su antecedente desde el versículo 17, no solamente hasta el 18, sino que desde el 17 nos habla de su bendición. Ya citaba que al final de su carta, de nueva cuenta, el hermano Pablo enfatiza algunos de los asuntos más importantes que hay en ella. Y entonces, esta conclusión tiene que ver con una declaración, como si fuera una sumatoria de todos estos puntos, acerca de todos los tópicos que tanto le preocupaban al apóstol Pablo. Empezaremos por la primera, el autógrafo del apóstol Pablo, versículo 11, en donde nos dice, versículo 11, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Pareciera un pleonasmo, les escribo. Se entiende que la persona que está escribiendo se está refiriendo a Pablo y luego redunda y dice de mi propia mano. Bueno, la palabra es perfecta, nada le sobra ni nada le falta. Vamos a ver por qué a qué se refería esto. Porque en todo caso estaba incluyendo pleonasmos el hermano Pablo. En esta parte de la epístola, Pablo fija un matiz muy especial, como queriéndonos dejar en claro el sello contundente que siempre lo ha caracterizado con el asunto de la cruz, de ir al Señor Jesucristo. En este toque final, el apóstol, tan entregado a su mensaje, el de la cruz, nos dice lo siguiente: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Qué dice un comentarista al respecto? Dice, en ese momento el apóstol quita la pluma de su escribano y él mismo escribe el último párrafo. Parece haber sido la costumbre de Pablo escribir una bendición o una breve nota al final de sus cartas para evitar la falsificación por alguien ajeno y entonces así él dar una autenticidad a su carta. ¿Qué nos dice segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18? Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Él lo está haciendo. Dice, es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, quiere decir que Pablo tenía un escriba, como si fuera su secretario, él dictaba, luego entonces aquel escriba tomaba nota, pero para dar autenticidad a lo que el hermano Pablo estaba dictando al escriba, él dice, ahora yo tomo la pluma y de mi propia mano, de mi propio puño y letra, escribo el final. Entonces, aquí hay una cosa importantísima cuando él se refiere a, dependiendo de la versión que tú tengas, de mirar o miren. Es un imperativo, amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes la exposición pasada que le decía, y esto es un imperativo más? Y luego le decía otra cosa y es otro imperativo más. Y seguía hablando el hermano Pablo y es otro imperativo más. Bueno, aquí no hace alto total a los imperativos, nos sigue dando imperativos, mandatos, órdenes, que aunque nuestra mente privilegiada como seres humanos pudiera decir otra cosa, esto no tiene tanta importancia. No tendría que hacer tanta alusión a eso. Bueno, si somos creyentes fervientes, auténticos, originales, etc., 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 debemos de ser obedientes y tomar que es un mandato, es un imperativo. ¿Y qué nos quiere decir con mirar u observar? Dice, mirad cuán grandes letras. Bueno, yo ya entiendo que es mirar. ¿En verdad entendemos qué quiere decir mirar? ¿Qué nos dice el griego con respecto a este verbo? Nos dice que es observar,
que es reflexionar, que es considerar todo lo que Él ha hecho en virtud de la salvación de los hermanos creyentes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no caigan en ese falso evangelio que están proliferando los judaizantes. Entonces es un imperativo, es un mandato superlativo, en un grado mayúsculo, porque debemos no solamente de mirar, o sea, con nuestros ojos, no, se trata de que debemos ser reflexivos, tenemos que considerar, tenemos que ponderar lo que está diciendo el hermano Pablo con respecto a que esos falsos maestros judaizantes están diciendo ese, entre paréntesis, falso evangelio, porque digo no es evangelio. Por lo tanto, este versículo es importantísimo porque sus letras encierran lo inolvidable que existe en el corazón del hermano Pablo. Esto era con el propósito de dar aún más énfasis conforme él va preparándose para realizar este resumen breve, dándonos todos los argumentos de esos detractores que estaban añadiendo una acusación final y decisiva. Los siguientes versículos contienen la última advertencia contra los judaizantes. Son advertencias, amados hermanos. Todo lo que va a decir ahorita Pablo es contra los judaizantes. Esto que te deja a ti y a mí. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta, sobre todo que en la iglesia, olvídate que sea en la iglesia local a la cual pertenecemos, pero a la iglesia universal, que si algo está mal, no nos podemos callar, porque normalmente somos muy dados a decir, bueno, pues ni siquiera es de mi iglesia, yo como para qué me meto, pero si es alguien a quien tú conoces, tienes que hacerle ver ese pecado que muchas personas dicen esa falla, esa situación grave. No, las cosas por su nombre, es pecado. Tenemos que hacerle ver ese pecado, obviamente en amor. Porque si no se lo hacemos ver, nos va a contar a nosotros el día que estemos ante la presencia del Señor. Entonces, Él nos está incitando así de una manera tajante, que nosotros debemos de estar enfrentando a esos falsos maestros. Entonces, les decía a ustedes que en estos últimos versículos, Pablo produce una de sus más hermosas afirmaciones, una confesión de su propia fe personal. Entonces, la advertencia o las advertencias comienzan como sigue precisamente en esta segunda marca del carácter del hermano Pablo como un símbolo de su fe en el Señor Jesucristo. Cuando nos habla de los versículos 12 y 13, la segunda marca, contra sus adversarios y los adversarios del Señor. Es decir, él está pronunciando una acusación de orgullo religioso. Eso es lo que eran los judaizantes. Eran eso, eran religiosos orgullosos. Y él entonces los está denunciando, los está acusando, porque está pronunciando la acusación, y en eso radica, dice, los que desean agradar en la carne, ¿sí? Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que nos circundemos. ¿Solamente para qué? Pues para no padecer persecución a causa de la cruz del Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera parte. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunden. Entonces Pablo coloca aquí un alto relieve de todo lo que ha dicho previamente sobre sus oponentes. Acompáñame ahí en el primer capítulo, versículo 1:7. Vamos a ver qué nos decía ya en contra de ellos. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya estaba acusándolos. Luego que dice en el 2:4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud.
Ahí nos dice claramente qué significa el Señor Jesucristo para nuestras vidas, la libertad. Y estos, dice, esos falsos estaban introduciéndose a escondidas para reducir esa libertad ¿a qué? A esclavitud. Y así, tiene un sinnúmero de versículos que nos hablan en la misma epístola, de lo cual él estaba acusando. Entonces, con unas pocas frases, pero que son tajantes, nos deja de manifiesto que los judaizantes de ningún modo están interesados en el bienestar de los gálatas. Cuando estaban promulgando ese falso evangelio, no era para ayudarlos a bien a los gálatas. No, era todo lo contrario, era para desestabilizar su bienestar. Entonces, esta libertad los llevaba precisamente a los que amaban al Señor Jesucristo, ¿en qué? En una persecución. Porque el que decía firmemente ser seguidor del Señor Jesucristo, lo estaban persiguiendo. Estaban en persecución por esa manera de pensar. Y entonces el propio honor de ellos en favor del Señor Jesucristo y esa propia tranquilidad la estaban perdiendo. ¿Y qué es lo que querían alcanzar estos falsos maestros? Bueno, pues ellos deseaban causar una buena impresión en lo exterior, lo que decía usted hace un momento, nada más en lo exterior, y literalmente estar presentando una fachada agradable en la carne. Y eso, pues sabemos que le significó esta acusación directa de parte del hermano Pablo. Ellos saben muy bien que un judío que se aparta de las tradiciones judías y acepta al Señor Jesucristo de todo su corazón, no podía esperar otra cosa que una amarga persecución. Nos decía el hermano y pastor Oscar en sus intervenciones pasadas, algo que se llamaba el ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? Que los estaban desterrando, o sea, pues precisamente se tenían que ir porque estaban siendo perseguidos. Entonces, ¿por qué? Pues también estaban siendo amenazados por las calumnias, estaban siendo torturados físicamente y también mentalmente. Luego entonces, amada iglesia, te pregunto, ¿tú y yo estamos sufriendo esto el día de hoy? Si sufriéramos tantito de lo que estaban sufriendo en verdad estos hermanos en esa región de Galacia por la fe en el Señor Jesucristo, tal vez nos abriría más nuestro verdadero corazón, más los ojos del alma, y tantas cosas banales en este mundo que hay y que no sirven para nada, por eso les dije banales, quitan tiempo para estar precisamente interesados en la obra del Señor. Decíamos, es que hay mucho trabajo por hacer, es que hay mucho esto, hay que mucho lo otro. El Señor dice, las cosas son tan fáciles. Si tienes esto para aportar cada 8 días y no tienes más, no importa, apórtalo. Es que tengo que trabajar mucho más porque tengo que comprarme otro traje. ¿Cómo me voy a presentar delante de la iglesia cada domingo? Ustedes me ven cada domingo con este traje, no me importa. A mí lo que me importa es traer la palabra del Señor. Eso es lo que me importa. Me importa tener más horas para estar preparándome en la palabra del Señor y no estar trabajando más tiempo que nada más me va a traer puras cosas banales. Es que hoy tengo una pantalla de 20 pulgadas, pero ahora necesito una de 60. Y estoy metido trabajando porque ahora necesito una de 60. Y más que mi hermanita, fulana de tal, ¿no han visto que tiene una de 85? Luego, ¿qué va a pasar? Y así somos los cristianos, hermanos. Así somos todos, lamentablemente. Si entendiéramos en verdad la palabra del Señor, estaríamos trabajando, a lo mejor no 8 horas, porque a donde vamos ciertamente nos pueden hacer trabajar 12 horas, pero no nos quedaremos ni tiempo extra y no nos quedaremos para que, pues es que ahorita no tengo carro y necesito trabajar más horas porque necesito el carro. El Señor da para todo. Y si no, ahí está el agradecimiento que le tengo al hermano Alex. ¿Me explico? Excusas sobran. Por eso yo decía, si nos trasladáramos tantito a la iglesia del primer siglo, qué gran ejemplo encontraríamos de estos amados hermanos. Bueno, entonces, así que trataban de evitar todas estas cosas mediante un compromiso.
algo así como que la salvación, es lo que decían los falsos maestros o estos judaizantes, la salvación se logra por medio de la fe en Cristo. Y ustedes dirán, bueno, pues no que estaban hablando otra cosa, sí, pero le agregaban, decían, más las obras de la ley, especialmente las de la circuncisión. Era lo que pensaban los esos falsos maestros, esos judaizantes. O sea, así decían, la salvación se logra por medio de la fe en Cristo, más las obras de la ley, especialmente la circuncisión. Estaban motivados, ¿por qué? Estaban motivados por el orgullo religioso. Lo mismo que hacemos muchos de nosotros aquí. Somos muy orgullosos religiosamente. Somos muy orgullosos. Entonces, estaban motivados por el orgullo religioso, un deseo intenso de agradar en la carne, es decir, en las obras y en el esfuerzo humano, aparte de lo que en verdad dicta el Espíritu de Dios. Vamos al segundo punto, a la segunda parte del versículo, en donde dice, los que desean agradar a la carne tratan de ser obligados a que se circunden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz del Señor Jesucristo. Aquí entonces el hermano Pablo está pronunciando una acusación ¿de qué? De que son unos cobardes. Se están valiendo de estos propios hermanos para decirles, es que si no se circundan, les puede pasar esto. Entonces se están valiendo de la obra de la carne para quitar lo cobardes que son. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El apóstol desenmascara a los judaizantes diciendo que no solo eran orgullosos, sino que también eran cobardes, defendiendo el legalismo para proteger sus propias vidas y su bienestar material, así como para alimentar sus egos carnales. ¿Te fijas? Quitarles lo cobardes porque estaban defendiendo el legalismo con ese legalismo estaban protegiendo sus propias vidas y su bienestar material. Ya se veía venir desde aquel entonces. Bienes materiales, bienes materiales, bienes materiales, bienes materiales. Yo te pregunto y me pregunto, cuando nos vayamos a la presencia del Señor nos vamos a llevar por todo lo que nos estamos esforzando, por dejar casa, autos, esto y lo otro. El Señor dice, es tan fácil si se dedicaran a estudiar mi palabra, porque aquí está la verdad de la vida representada en este manual o instructivo. ¿Está mal que estudiemos una carrera universitaria? No, no está mal, pero no es lo más importante. Si el Señor me permitiera hoy tener hijos, o al revés, me hubiera permitido conocerle antes de tiempo, cuando mis hijos estaban pequeños, lo primero que les hubiera enseñado era la palabra del Señor. Tardemente el Señor me permitió enseñarles, según digo yo, igual estoy mal, pero me permitió enseñarles. Entonces, hoy doy gracias porque saben que lo primero es que ellos deben de amar a su Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente, y que dependen total y absolutamente de Él. Ya las carreras universitarias vinieron, qué bueno, gracias a Dios. Ya los mejores trabajos vinieron también, qué bueno. Pero ellos lo primero es que dependen de Dios en todo. Eso es lo que debieran hacer. Sobre todo los que tienen niños chicos, lo primero es en la instrucción, antes que la escuela secular, la instrucción de la palabra del Señor. Podemos enseñarles a leer, precisamente. ¿Cómo van a aprender a leer? Pues con la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué mejor que eso? Entonces, ellos eran unos falsos cobardes porque se defendían su legalismo para proteger sus vidas y proteger su bienestar material, así como para alimentar sus egos carnales. Ellos no estaban dispuestos a morir a causa de Cristo. Claro, porque el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos hace? Nos confronta con la verdad. Cuando en la mañana termino de bañar y me estoy cepillando el pelo, cuando en verdad me quedo viendo a mí mismo, la verdad, no sé si te ha pasado a ti, y no lo estoy diciendo de dientes para afuera, me doy miedo a mí mismo, hermanos. En verdad, porque veo lo falso que soy,
Por más que esté en la palabra del Señor, soy un falso, debo de aceptarlo. Pero al aceptarlo, debo también de saber que para ir erradicando esa falsedad que hay en mí, debo de estar cada vez más en la palabra del Señor para que yo pueda reflejarlo a Él y no a mí. De lejecitos me puedo ver más o menos bien. ¿Qué pasa cuando me acerco más al Señor? ¿Qué pasa cuando me acerco más a su palabra? Veo más mis impurezas, veo más mis granos, veo más que ya estoy todo arrugado, veo que estoy todo peor. Porque se va acercando uno al Señor y Él nos desnuda. Debemos de ser valientes. Ustedes escuchan en mis oraciones que siempre digo, Señor, y danos fortaleza, darnos denuedo. Por algo digo esas palabras, hermanos. No las digo nada más sin sentido. Porque sí nos tiene que dar el Señor mucha fortaleza, para que podamos aprender que no porque estamos aquí tenemos para alimentarnos y tenemos para conducirnos, para transportarnos, para esto y para el otro, ya la tenemos ganada, ¿no, hermanos? ¿Quién sabe si la misericordia del Señor nos pueda llevar a su presencia, eh? ¿Quién sabe? No porque esté aquí yo mismo predicando desde la palabra, ya la tenga ganada. No lo sabe uno, hermanos, no lo sabe. Entonces esa es la invitación para que siempre procures primeramente estar con el Señor. Dice Mateo 6:33, procurar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente dice el reino de Dios, dice el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y habrá quien me pueda decir, bueno, pastor, pero es que ahí está hablando de alimento, de vestido y de bebida. Sí, pero el principio bíblico es que si tú buscas en primer lugar al Señor en todos tus caminos, Él se va a encargar de añadir todo lo demás que está a tu alrededor. Pero, ¿qué creen que pasa con el ser humano? Empezamos al revés. Siempre empezamos a hacer las cosas tratando de agradar al ojo de los demás, para que vean que yo las puedo, que yo no soy menos que el otro, que no, hermanos, estamos mal. A mí no me importa si para los demás piensan que estoy bien o estoy mal, yo tengo que quedar bien con el que está arriba, porque si Él me puso aquí, yo tengo que entregarle cuentas. Y Él no le va a pedir cuentas a ustedes de mí, a Él sí me va a pedir cuentas a mí de ustedes, como igual al pastor Oscar. O sea, ya nos añadió a nuestras familias nucleares, ya nos añadió la iglesia. Y yo tengo que dar cuentas por cada uno de ustedes. Por eso mi preocupación y mi ocupación de decir cómo debemos de manejarnos como iglesia. Una iglesia que está unida, una iglesia que tiene que estar en armonía, pero ¿cómo? En base a sufrimiento. Si no pasamos pruebas, no estamos haciendo nada. Eso estaba enfrentando el hermano Pablo. Entonces él los acusa de cobardes. En el libro de los Gálatas también es conocido, y quiero que tomen nota, a lo mejor ya lo conocen ustedes, es conocido como la epístola de la crucifixión. Es conocido como la epístola de la crucifixión. Acá pues aquí ni siquiera nos está mencionando de cómo fue crucificado el Señor Jesucristo, pero por lo que dice del reino del Señor. No solo porque hace menciones directas de la cruz en la crucifixión unas 7 veces, lo hace en el capítulo 2, versículo 20, en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 5, 11, en el 6, el 2 y el 14, sino porque la gracia redentora de Dios, que es el tema de la epístola, recuerden ustedes, la gracia redentora de Dios es el tema de la epístola, se hizo efectiva para los hombres solo a través de ¿quién? De la cruz del Señor Jesucristo, de nadie más. Él les está diciendo que el único que les puede dar libertad es el Señor Jesucristo, a través de la cruz, a través de su muerte, a través de su resurrección. Luego entonces, ¿por qué estamos tú y yo hoy aquí? Porque estamos esperando la segunda venida del Señor, si no, no tendría manera de que estuviéramos aquí. Entonces, la señal de la cruz siempre apunta a la gracia divina. Por lo tanto, los judaizantes se identificaron a sí mismos como la iglesia. Vean, estos falsos maestros se identificaban también como parte de la iglesia. Pero no, decía así yo,
yo soy parte de la iglesia, pero yo no tengo que, cuando mencionan a la cruz, yo no tengo que ver nada con la cruz. Luego entonces, o eres o no eres. El Señor dice, o eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, porque los tibios, ¿qué decía? Los vomitaba. Y ellos decían, no, yo en todo lo demás, menos en la cruz. Es lo más importante. Y decían, menos en la cruz. Y por lo tanto, no tenía nada que ver con el Señor Jesucristo. Reconocieron al Señor Jesús como el Mesías ciertamente, e incluso proclamaron su lealtad, pero no tuvieron parte con Él. Se negaron a recibir su obra finalizada en la cruz en favor de ellos. Su confianza estaba puesta en sus propias obras humanas. Vean, otra vez, en sus propias fuerzas. No, es que yo tengo esto, tengo el otro, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que hago esto, porque yo soy el que estudio, porque el yo, el ego. Y luego entonces, no, que el Señor es nuestra prioridad. No. Esto nos deja ver precisamente la hipocresía que les decía, hermanos, y su egoísmo, que eran muy evidentes, como lo describe el versículo que sigue, que es el versículo 13. Entonces ahí el hermano Pablo ahora va a pronunciar una acusación de hipocresía. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar a ustedes para gloriarse en la carne de ustedes. Bueno, estos legalistas estaban tratando por todos los medios de esquivar la verdadera intención de la ley. La relación que había entre los legalistas y entre los fariseos es evidente. ¿Dónde lo encontramos? Allí en Hechos 15:5. Hechos 15:5. Dice la palabra del Señor, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Jesucristo una y otra vez calificó a los fariseos como hipócritas. ¿Sí? Eso lo vemos allí en Mateo 23:13, en Mateo 14, en Mateo 15, en Mateo 23, en Mateo 25, en Mateo 27 y en Mateo 29. También los llamó, ¿recuerdan ustedes esos que andan así arrastrándose por la tierra? Les dijo serpientes, generación de víboras, allí en Mateo 23:33. Y declaró que ellos invalidaban la palabra de Dios, ¿con qué? Con sus tradiciones legalistas que estaban en contra de no reconocer la cruz del Señor Jesucristo. Debido a esto entonces, Pablo les dice a los Gálatas, estos hipócritas, señalándolos, estos hipócritas, los judaizantes, quieren que nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, seamos circuncidados para que entonces ellos puedan gloriarse en nuestra propia carne. Porque es que nosotros les dijimos, nosotros los conducimos, nosotros les estamos dando el verdadero evangelio, no el falso evangelio que les está dando Pablo. Y estaban echando por los suelos la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, ellos podían acercarse a esos compatriotas judíos con aires de confianza, de decir que se estaban jactando de todo lo que estaban haciendo. Entonces, en oposición a este tipo de gloriar, Pablo realza su gloria como una marca más de carácter contra los judaizantes. Eso lo vamos a ver en los versículos 14 al 16, que es la tercera marca, la gloria de Pablo. Entonces, si es la gloria de Pablo, también tiene que ser la gloria tuya y la mía, pero vamos a ver en qué sí tenemos que gloriarnos y en qué no debemos de gloriarnos. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pero cuán inspirador precisamente es el contraste de todo esto, amados hermanos, con el versículo de declarar que Él solo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para los judaizantes, la cruz era simplemente un objeto de vergüenza. Por lo tanto, ellos decían, yo sí acepto todo lo demás, menos la cruz, porque les daba vergüenza. Entonces, a la cruz la tomaban como un objeto de vergüenza. Pero, ¿cómo la tomaba Pablo? ¿Cómo la debemos de tomar tú y yo? Como un objeto de satisfacción en todo caso, de orgullo, de satisfacción.
Ellos se gloriaban en la carne, pero Pablo ¿en quién se gloriaba? En su Salvador. Nosotros debemos de gloriarnos en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo. Entonces la cruz habla de la expiación del Señor Jesucristo con la cual el apóstol se identificaba, como lo dice en el 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Nos damos cuenta? En eso es en lo que debemos de gloriarnos. La cruz pone de manifiesto el desesperado estado del hombre, el tuyo y el mío. Su total bancarrota por vivir bajo condenación, que hizo precisamente ese sufrimiento del Señor Jesucristo que fuera tan necesario. Por eso el Padre dijo, porque de tal manera los he amado que voy a dar a mi hijo, a mi único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no siga en condenación en este mundo, mas se encuentre en la vida eterna. Y todavía así no creyeron los judaizantes, y aún así, después de 2000 años, teniendo ya la palabra del Señor escrita, y no se supone, es la obra más vendida de todos los tiempos, y hay quien la tiene en su casa y la tiene ahí como adorno y no la lee, y no toman en cuenta al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Nos damos cuenta? Entonces, tiene mucha razón para gloriarse, porque es la cruz la razón por la que el mundo le es crucificado a él. Entonces la cruz era lo que había revolucionado toda su vida, y si la cruz ya ha venido a tu vida, es lo que ha revolucionado hasta el día de hoy. Es lo que te debe de tenerte en pie. Y bueno, y entonces Pablo prosigue y repite su firmísima convicción cuando se refiere al versículo 15, cuando dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, o sea, ninguna de las dos, sino una nueva creación. Ya no se peleen tanto. Tú estás diciendo que la circuncisión era una obra de la ley, del Antiguo Testamento, pero viene el Señor Jesucristo y Él es el nuevo pacto. Él dice que ya no hay que circuncidarse. En todo caso, recuerdo ahorita que hay una porción de la palabra, dice, en todo caso, si tenemos que circuncidarnos, ¿qué tendríamos que circuncidarnos? ¿Qué dice la palabra? El corazón, en todo caso. Entonces, ¿esto qué le produce a Pablo? Un regocijo de poder hacer lo que la carne no puede, el creer en el Señor Jesucristo. Pablo nos dice de que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, en el 15. Lo que enorgullecía al judío, que era la circuncisión, y lo que enorgullecía al gentil, que era la incircuncisión, carecía legalmente de valor. Esta clase de orgullo es totalmente inútil en lo que toca a la salvación, porque ninguna de las dos te podían llevar a ser salvo. Solo una cosa tiene valor, y es ser una nueva creación. Las cosas viejas, ahora todas son hechas, hermanos. ¿Y quién es ese que hace posible esto? El Señor Jesucristo, nada más. Entonces, si en alguien tenemos que gloriarnos, precisamente es en Él. Y luego le trae el versículo 16 a Pablo el regocijo de poder traer salvación. Cuando el Señor trae salvación, entonces eso te trae un regocijo. Dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Bueno, con toda claridad con la que acostumbraba a manejarse en todos los conceptos el hermano Pablo, enseña que el hombre nuevo debe vivir y andar, como le dice el hermano Vidal, alineados y conformados a la palabra del Señor. Es que no sé cómo me debo de alinear y me debo de conformar a sus mandatos, que están ya estipulados aquí. ¿Y cómo me puedo alinear esos mandatos? Siendo obedientes.
Y si tú sigues en obediencia y en obediencia, estás adorándole al Señor. Y cuando tú adoras al Señor, de inmediato vienes a estar anunciando, proclamando y predicando su nombre. Estás evangelizando. Y cuando estás haciendo todo este cúmulo de actividades, estás sirviéndole al Señor. Que para eso nacimos. Para dar gloria al Señor, y para poderle dar gloria al Señor, necesitamos estar sirviéndole de inmediato. Imagínate, amada iglesia, que el Señor viniera ahorita por su iglesia. Y ya les he dicho que debemos cumplir ciertos requisitos que nos dice allí en el último libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis, en el último capítulo es el 22, y a partir del versículo 6 como al 13, 15. El Señor desea encontrarnos como en obediencia, en adoración, en santificación, anunciando, proclamando y predicando su palabra y sirviéndole. En todos esos ámbitos nos quiere encontrar. Bueno, es que yo hice todo, pero menos le serví. No, o sea, en todo le serví, pero menos en eso, no me sirves. Es integral lo que tenemos que hacer con el Señor. Tenemos que hacer todos esos pasos. Imagínate que el Señor viniera ahorita. Yo pudiera estar aquí anunciando su propia palabra, exhortándolos, animándolos, pero si no cumplo con todas esas actividades, aquí me quedo. Y luego ustedes dirán, ¿y eso qué es el pastor? Pues vaya pastor que nos enviaron, ¿no? No, hermanos, tenemos que estarnos ocupando a diario. Y entonces, a los que anden conforme a su regla, ¿qué es la regla? La palabra regla es el canon, la norma. Viene de la palabra canónigo. Este es un término que se empleaba en la construcción en aquel entonces y que se utilizaba para una vara de medición, en el sentido de un principio o de una norma. Y aquí se usa precisamente para referirse al Evangelio. El Evangelio es el canon, es la norma, es la medida. Por eso tú y yo tenemos que estar a la medida, a la estatura del Señor Jesucristo. Él es nuestra medida. Híjole, es que nos queda bien grandota. Lo siento. Pues es que, pero si no empezamos nunca, ¿cómo podemos llegar a la estatura del Señor? Hay que empezar algún día, si no, nunca vamos a llegar a esa estatura. Pero es que desde antes, no, es que está, no, pues yo para ser como el Señor Jesucristo, no, pues está bien difícil. No, es que está dificilísimo, ¿no? No, hermanos, tenemos que empezar algún día. Y la invitación es que sea hoy mismo. Este es el énfasis culminante de su amonestación, por lo que dice allí en el capítulo 5, del 13 al 26, y especialmente en el 25. ¿Qué dice en el 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en este caso significa vivir de acuerdo a la medida o a la regla, la cual es precisamente el Espíritu. Hay que vivir por el Espíritu. Sobre todo los hijos de Dios debemos de vivir así. Entonces Pablo ahí pronuncia una bendición apostólica de paz y de misericordia. Y dice la paz. ¿Qué debemos entender como paz, amados hermanos? Porque dice el versículo, ¿no? Dice el versículo, la paz. Bueno, la paz es la serenidad del corazón, que es la porción de todos aquellos que han sido justificados por la fe. Si tú has sido alcanzado por la salvación del Señor, entonces tú tienes paz. Ya te brindó Él la paz. ¿Por qué? Porque tienes serenidad en tu corazón. De modo que la paz es integridad y prosperidad espiritual. Si tú en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, llega el horario en que tienes que ir a dormir, a descansar. Aún en medio de todo ello, si tú eres obediente, fiel del Señor, Él te va a dar la paz para que tú puedas reposar y puedas descansar. Pero si no eres obediente del Señor, y aunque no tengas tribulación, angustia, persecución, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera, no habrá manera en que tengas paz para poder descansar. ¿Te das cuenta lo importante que es
el seguir al Señor Jesucristo? De modo que entonces la paz y la misericordia son inseparables. Son inseparables. ¿Qué significa misericordia? Ya vimos qué es la paz. Bueno, ¿qué significaría misericordia? La misericordia de Dios es su amor hacia los pecadores, o sea, hacia ti y hacia mí, esos que estamos en miseria y que estamos en necesidad. Por eso el Señor es misericordioso, porque la humanidad, pero sobre todo sus hijos, estamos en miseria y en necesidad. Por lo tanto, Él es misericordioso para nuestra miseria y nuestra necesidad. ¿Entonces vamos entendiendo estos conceptos? Cuando nos habla de el Israel de Dios, dice uno, caray, a ver, ¿le leí mal o no puedo entender? Y a todos los que anden, ¿sí?, conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Pero si la iglesia no es Israel, entonces ¿cómo puedo entender esta situación? Bueno, de manera significativa, Pablo llama a la iglesia, le está diciendo aquí, el Israel de Dios. En sus escritos, él ha hecho énfasis en que la verdadera simiente de Abraham no era por la descendencia racial, no era por descendencia racial, sino era a través de la descendencia de su fe, de la fe en Jehová. Y eso lo podemos ver ahorita por falta de tiempo, pero aquí en Gálatas 3:7, 9 y 29. Lo mismo en Romanos 2:28, 2:29 y 9:6. El Señor Jesucristo enfrentó a los judíos, quienes ponían su confianza en la descendencia de Abraham, que representaba esa ley conocida. ¿Recuerdan ustedes cómo le llamaban a la ley del Antiguo Testamento? ¿Sí recuerdan cómo le llamaban a la ley del Antiguo Testamento? La ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerdan ustedes? Cuando leen el Antiguo Testamento van a leer muy de corridito ahí de repente que la ley del pecado y de la muerte. Y yo me preguntaba cuando leí eso, ¿cómo si es la ley que da el mismo Dios, se le podía nombrar la ley del pecado y de la muerte? Pues sí, porque cuando nos confrontaba, cuando confrontaba a aquellos hombres de aquel entonces, pues no había manera de que les diera salvación. Como los confrontaba, que era lo único que podían esperar a esa desobediencia, a ese pecado, muerte. Entonces, como nadie podía sobrepasar o llegar del otro lado de esta ley, se le conocía entonces como la ley del pecado y de la muerte. Pero bendito el Padre que envía a su Hijo Jesucristo, que es el nuevo pacto, y que ahora con Él ya nos trae la salvación, y entonces ya se terminó para nosotros, una vez creyendo en Él, esa ley del pecado y de la muerte. La ley sigue estando con nosotros, desde luego que sí, hermanos, pero es una ley que debemos seguir en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Nos las ponen más fáciles, ¿nos damos cuenta? A nosotros nos las ponen más fáciles que a los antiguos, eso sí les digo. Pero de la manera como nos las ponen más fáciles, porque también hoy ya tenemos la Biblia. Antes no la tenían. Entonces, conforme nos va dando más herramientas el Señor, híjole. Pues de la misma manera cuando lleguemos ante su presencia, nos va a exigir más, nos va a pedir más. No le va a pedir lo mismo, no me va a pedir lo mismo a mí que lo que le pudo haber pedido a mi tatarabuelo. ¿Me explico? Porque aunque ya estaba la Biblia, si él no tenía acceso porque pudo haber sido analfabeta y él no podía haber, aunque hubiera podido haber leído, no podía, entonces no va a contar igual. A eso me refiero. Entonces, el Señor Jesucristo enfrentó a los judíos, quienes ponían su confianza en la descendencia de Abraham, que representaba a la conocida ley del pecado y de la muerte, como lo dice Juan del 8:31 al 59, para que lo lean ahí en su casa. Juan, el hermano Juan, de ahí del capítulo 8, de los versículos 31 al 59. Y dice, luego entonces los judíos creyentes en Jesucristo, ¿sí? Lo que decían en aquel entonces, aquellos que son descendientes de Abraham son precisamente el Israel de Dios. Es decir, aquellos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo,
por medio de la fe puesta en el Hijo de Dios, a ellos se está refiriendo Pablo como el Israel de Dios, porque alcanzaron esta creencia. Y la última marca del carácter que el apóstol Pablo tiene como símbolo de su fe en el Salvador, el Señor Jesucristo, nos lleva a la cuarta, que es la bendición paulina, de los versículos 17 y 18. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Suena como que dice, ya, deténganse de todo lo que yo he hecho, ya está bien que yo esté sufriendo todo esto, nada más porque hay alguien que no entiende. Pues sí, más o menos se estaba refiriendo a eso. Pablo lleva en su propio cuerpo las marcas que había recibido por seguir al Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿tú llevas marcas en tu cuerpo por seguir al Señor Jesucristo? Te han latigueado, te han tirado piedras, alguna vez te has puesto en una plaza pública y ya no digo que tengas una ¿cómo se llama? Un megáfono o que tengas tu bocinita y un micrófono, como estamos más cómodamente. Te has parado en una plaza pública y has empezado a hablar como los demás dicen, como loquitos, y diciéndoles que vengan al Señor porque es el único camino, la verdad y la vida, y que Él es el verdadero evangelio, porque es el que nos da las nuevas de salvación, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te has puesto ahí y te han arrojado cosas y media? ¿No te has puesto? Felicidades. A nosotros ya nos ha tocado. Y entonces es cuando vas aprendiendo y digo, y no me estoy comparando con aquel entonces que sí los apedreaban y les hacían de cosas. Hermanos, mira, si vieras el privilegio que se siente hacer eso, de veras es un privilegio y te pone, y ahora sí válgame la redundancia, te pone en otra posición. Porque mira, y lo digo con amor, no es lo mismo que vengas a recibir instrucción de la palabra del Señor y estés cómodamente sentado, a que tú seas el provocador, el que digas la palabra de verdad y de justicia del Señor ante todos los demás que te van a tratar de loco y que te pueden levantar y te pueden llevar, que si no tienes un permiso para ponerte ahí, te pueden llevar hasta la comisaría, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito del evangelio. O sea, y es cuando, ¿qué digo? Estoy aquí, ¿y ahora qué digo? Y empiezas a hablar, y tú empiezas a hablar y empiezas a ver que la gente ni te toma en cuenta, y unos se van para allá, otros se van para acá, una parejita dándose de besos, y esto y lo otro, y a ti ni en cuenta. Es cuando empiezas a tomar el verdadero sentido de la palabra del Señor. Te invito, de verdad, te invito a que lo pruebes, a que lo hagas un día y vas a ver que tu perspectiva de venir al Señor te va a cambiar totalmente. Ya vas a ver que este mundo no nada más se trata de venir a estar recibiendo de la palabra del Señor. No nada más se trata de eso. Ok, entonces, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Se imaginan si esa misma pregunta que les hice a ustedes o esa misma invitación, ahorita tuviéramos al hermano Pablo aquí y nos estuviera diciendo eso? Nos diría, no, ustedes sí viven, pero de lo más lindo, porque pues no sufren nada, todo lo tienen al alcance, etc, 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 etc. O sea, por eso digo, tengan esa visión y pónganse tantito en los zapatos de aquellos grandes hombres ilustres de Dios. Bueno, entonces, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. ¿Qué creen? Otro imperativo, ¿sí? O sea, no lo dijo nada más por decirlo, otro mandato, ¿sí? Otro mandato que siempre el estudio nos dice que está en presente activo, o sea que siempre se está dando, nunca pierde esta relevancia, vigencia y pertenencia. Dice, a quien está dirigido o por qué, eso sí nos es desconocido, aquí se lo está diciendo Pablo. Pero Pablo apeló a su servicio para Cristo como la razón para que esto nunca volviera a suceder. Su deseo es de que los que eran de Cristo en una gran verdad
lo apoyaran mutuamente y entonces se mantuvieran unidos a él. El apostolado de Pablo y su mensaje habían sido puestos en duda por los judaizantes. Recuerden que eso es una de las tramas de la epístola. Entonces el hermano Pablo les está pidiendo que no le molesten más y les recuerda que él sí tiene las marcas de Jesús en su cuerpo. A él lo habían apedreado, a él estuvo a punto hasta de morir. Lo dice también la segunda epístola a los Corintios por la parte final. Dice, yo estuve a punto de morir y les estaba diciendo con angustia. Tú y yo no hemos estado a punto de morir y debemos de darle gracias a Dios por ello. Ya vivimos otros tiempos. Es más, hasta estoy mal, ni siquiera estamos viviendo otros tiempos. Geográficamente, ahorita nosotros estamos bien aquí. ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Oaxaca? Hermanos, perseguidos, los han sacado de sus lugares, les han quemado las iglesias y algunos los han hasta matado, aquí en nuestro propio país. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa? O sea, en todos esos lugares, ¿verdad que tú y yo vivimos bien cómodos? Somos privilegiados del Señor, hermanos. Somos privilegiados del Señor. Debemos darle gracias. Entonces, les decía, dice, porque yo llevo en mi cuerpo las propias marcas. Les decía que es el mandato, es un imperativo. El apostolado de Pablo, ya les decía a ustedes que radica en ello. Entonces dice, yo llevo esas propias marcas. Viene de la palabra griega estigma. Tiene que ver con una marca de propiedad. Pablo decía con orgullo, no como quejándose, lo decía con orgullo, yo tengo las marcas por vivir al Señor Jesucristo. Y se gloriaba en ello. ¿Pero por qué? No por el sufrimiento que eso le había causado, sino porque él le pertenecía al Señor Jesucristo. Él era esclavo del Señor Jesucristo. Son dos concepciones totalmente diferentes. Una es porque me estoy quejando y otra porque digo, estoy sufriendo estas marcas, pero no me importa, porque yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo somos del Señor Jesucristo, si entendemos en verdad la palabra. Somos dulos del Señor Jesucristo. Nada más que en el tiempo actual, ¿cómo vamos a poner en la Biblia o en algún libro que somos esclavos del Señor Jesucristo? Pues están loquitos estos cristianos. Pues ¿cómo en pleno siglo XXI y estén hablando de esclavitud? Pues no nos debe de importar, hermanos, lo que diga el mundo. Tú y yo, como creyentes, somos esclavos del Señor Jesucristo. Porque Él, sin haberlo merecido nosotros, vino y nos entregó la salvación. ¿Cómo entonces no voy a ser su esclavo? ¿Cómo no le voy a pertenecer? Pero quiero pertenecerle a mi manera, viviendo bien cómodamente, no sufriendo a causa de él, no enfrentando al hermano porque ¿qué va a decir? Si le digo que está en pecado, pues y luego me va a decir que yo estoy hasta peor. Y es el debe de ser de todo cristiano, verdadero cristiano. Entonces, esos estigmas que él tenía, esas cicatrices que él tenía, las decía porque habían sido causadas por seguir al Señor Jesucristo. Dice, y yo seguiré honrando a mi Señor Jesucristo. Y no luego decimos, el Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes. Bueno, pues si es el Señor de señores, ¿yo soy quién? Soy el súbdito. Si él es el Dios, yo soy su esclavo. Tan fácil como eso. Soy su esclavo y no me da vergüenza decirlo. Y termina diciendo el versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. La bendición final de Pablo es digna de comentarse. ¿Por qué? Para que la solemnidad de la epístola no se perdiera con la inclusión de palabras de despedida o de salutaciones finales. Entonces, el apóstol termina su carta de la misma forma como la empezó, expresando su profundo deseo de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permaneciera con ellos. Y únicamente en esta, de todas las epístolas del hermano Pablo, termina con una muestra de su amor para ellos, llamándoles hermanos.
¿Cómo podían responder entonces los Gálatas a esta solicitud persuasiva y tierna que les hace el hermano Pablo a la obediencia? Bueno, pues a eso tendremos que hacerlo tú y yo. Esa es la invitación. Pues, amada iglesia, voy a dar un recorrido porque así lo termina el hermano Pablo, así como terminó dando una conclusión. Voy a dar una conclusión muy rápida de lo que, y termino con este versículo que es muy profundo y que nos hablaría, aparte de todas los versículos que nos insta la carta a aprender. Viene una en Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice al respecto: somos libres, no por nuestro esfuerzo propio, sino por estar en Cristo. A eso se refiere la carta a los Gálatas. Somos libres, no por nuestro esfuerzo propio, sino por estar en Cristo. Así se resume, podríamos resumir toda esta epístola a los Gálatas, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces, lo único que nos queda por hacer, lo mejor que nos queda por hacer, en un grado mayúsculo, en un grado superlativo, es ser obediente de la palabra del Señor y poner por obra su propia palabra, expresada en sus mandatos, que es lo que nos habrá de conformar y alinear con su voluntad, que por cierto es una voluntad perfecta y excelsa. Oremos. Bendito Señor, nuevamente venimos a ti, Padre, con esa motivación, con esa causa que tú nos has dejado ver en tu bendita palabra, Señor, de que aún viviendo en este mundo en donde la gente no te conoce y no te quiere conocer, nos has permitido saber de ti. Pero no basta con saber solo de ti, no basta con saber solo acerca de ti, no basta con que nos cuenten solo sobre de ti. Estamos empeñados, Padre Santo, créenos por favor, estamos empeñados en conocerte plena y verdaderamente. Sabemos que tú tienes respuestas para todo y una de ellas sería: les he legado mi palabra. Ciertamente, Señor, y eso nos da vergüenza. Pero queremos empezar, queremos ser productivos de tu palabra, no para nuestras propias vidas, porque nuestra vida está llena de vergüenza, pero sí de lo que tú nos instas para estar en ese camino, Señor. Queremos ser obedientes. Decíamos hace un momento, Señor, queremos ser adoradores también, queremos ser proclamadores de tu palabra, queremos ser evangelizadores, queremos estar en santificación progresiva siempre, y queremos estar sirviéndote, porque te amamos, Señor. Te pedimos que sigas depositando en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, el verdadero entendimiento para llegar a la comprensión de lo que es tu amor. No lo hemos entendido del todo, Señor. Queremos llenarnos de ese entendimiento tuyo para que entonces podamos ir cada vez más contigo y entonces aprender más de ti y poder aplicarlo empezando con nosotros mismos y con tanta gente que te necesita en este mundo. Por todo ello, Señor, te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre de tu Hijo bien amado Jesucristo, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos.